Hola, ¿qué tal? Hoy en Fundamentos de la Investigación traemos un nuevo concepto titulado Sistematización de Información. Para esto tenemos que saber qué es y cómo podemos identificarlo y en dónde lo podemos encontrar. Como introducción tenemos que es una técnica que facilita la sistematización bibliográfica, como en el ordenamiento lógico de las ideas y en el acopio de la información. En síntesis, que constituye la memoria escrita del investigador, ya que representa el procedimiento a las especificaciones de la nota, como también del registro sistemático, también que es donde se almacena la información, ya que nos permite poner en orden el acumulo de la información o la lluvia de ideas y tener un mejor acoplo de la información y ordenarla de paso a paso. Como ejemplos tenemos las fichas bibliográficas, las cuales son donde la ocupamos en el documento, en el cual incluye la información necesaria para el lector, ya que puede ubicar el valor y la actualidad de las fuentes consultadas para ser necesaria si se requiere consultarla. También tenemos que son las fichas de trabajo, las cuales permiten al investigador diferenciar las citas directas e indirectas en los propios comentarios. También tenemos las fichas de campo, las cuales sirven para recolectar información sobre la población o la investigación anotada en unos hechos significativos. La ficha crítica, la cual nos sirve para, digamos, para hacer una pequeña reseña de una película o un libro, en la cual nosotros damos nuestro punto de vista, ya sea bueno o sea malo, para el cual sintetizar la crítica. Otros ejemplos que tenemos son las fichas de síntesis, las cuales son para consignar en épocas de palabras como el estrato del texto consultado, y ese debe de tener cuidado para no omitir alguna transvergencia en el contenido. La ficha de resumen, la cual es un abreviado de una lectura o algo, que sus aspectos son muy importantes de un tema estudiado o un resumen de una lectura, ya que es de gran utilidad, además de su sinfín de primordial de facilidad de aprendizaje para la materia. También tenemos la ficha de contenido textual, la cual recoge citas textuales como una caja en la cual introducimos la información y que debe de ser precisa y tiene que idear la idea que nosotros queramos transmitir. En resumen, se puede decir que el registro y la sistematización de información cualitativa son procesos importantes y también que son medidores entre la recolección y generalización de información. De la misma manera, también permite poner en orden el acúmulo de la información y recapitulando la información, generando un proceso al investigar de tal manera que podamos recuperar tan ágil y eficientemente. Como siguiente tema tenemos que son la organización de ficheros. Bueno, la organización de ficheros es la cual nos ayuda a manejar los datos de los autores o de los investigadores, los cuales nos importan la elaboración o el acercamiento del primer borrador del trabajo final. De hecho, ese es otro tema que también vamos a tomar en cuenta, la cual es como la revisión del esquema, que son caminos importantes para verificar el proceso de la investigación, de acertando y de erróneo, el cual su objetivo es recopilar la localización de posibles lagunas o detección de exceso de ideas transcritas al fin de dar una mayor organización y uniformidad en la investigación. Aquí tenemos un pequeño fichero de una plantilla, la cual nos dice que tiene que tener un número o un folio del documento, el apellido del investigador, el puesto, el DN y el OMU,
que es un campo, el cual es un registro, el cual también se puede dividir por bloques o por páginas. Las principales estructuras son las siguientes, cuales ocupan los ficheros, o bueno, estos pueden ser desordenados o ordenados, también los ficheros dispersos y la agrupación, la cual se puede estructurar de un acceso adicional a los índices. Como siguiente tema tenemos la construcción lógica del apartado crítico. Bueno, este es un material fundamental, ya, ser, ya sea porque es muy importante, ya que va conjunto a la publicación de un texto o un apartado crítico, que es muy a menudo el derivado de la crítica contextual. Aparte de esto, sirve para dar un crédito al trabajo de los autores y científicos consultados y da credibilidad a la fundación teórica. En la bibliografía se nota solo las fechas bibliográficas de las obras consultadas y se espera que todas las referencias en el texto tengan una ficha correspondiente a la bibliografía. Bueno, para eso tenemos 4 puntos, las cuales son las fuentes referenciales, que son el apartado crítico de un material donde se encuentra fundamentalmente más importante y el que va conjunto a la publicación de un texto. Las instrucciones son que se buscan las fuentes fiables, después se usan la variedad de material como revistas, documentos, entre otras cosas, y después de eso se selecciona un estilo de una escritura. Después, para una cita textuales se considera una cita textual, el cual es un material o un texto literalmente acopiado tal y como lo escribió el autor. Y de hecho hay dos citas textuales, la corta y la larga. La corta es que es de menor de 40 palabras mínimo y sin espacios entre ellas, y la otra que es larga, que son más de 40 palabras y que en conclusión es como 2 cuartillas o más. Como siguiente tema tenemos la elaboración de informes en un borrador. Para esto, en el ámbito literático o académico se conoce como un borrador de un texto, ya que por lo general cada autor compone una aproximación del documento al que desea preparar, el cual sea un artículo, una carta, un instructivo o un ensayo, el cual empieza con el apunte de breves ideas asociadas al pensamiento, a la anotación de citas bibliográficas o una redacción de párrafos. Quizás también puede ser en los dibujos, los cuales pues se puede diseñar un esbozo y después se levanta de ahí una construcción a un documento, el cual tenemos una pequeña escala en la cual dice que el 85% de las personas lo ocupan el borrador, otros 50 y 70 más o menos lo ocupan, el 40 y 50% más o menos lo ocupan, y el 49 pues de plano no lo ocupan para nada. Para elaborar un borrador se necesita delimitar el tema que vamos a hablar, después escribir de manera libre el borrador, después elaborar un mapa grupal del cual el tema se va a hablar. Después de eso se puede estudiar el tema y elaborar un esquema del argumento, contemplando la estructura, hacer un esquema para el ensayo, contar con un enunciado de sintaxis, también colocar las fuentes de donde se obtuvieron la información, al contrario que también se tiene que buscar un lugar libre, sin sonidos y sin nada. Comenzar con un cuerpo del proyecto, no tomar en cuenta por ahora los errores como es el borrador y revisar el esquema si se ha quedado atorado. Después se puede ir acumulando el primer borrador ya hecho, leerlo y hacer la versión corregida. Como último tema es correcciones, el cual que es, bueno, pues la corrección son la corrección de los errores de tipeo,
o inconscientemente de las ortografías, puntuaciones y el uso de las mayúsculas, entre etcétera, ya que muchos de nosotros nos ha pasado que tenemos pequeños problemas al redactar una carta o en una documentación. Para esto hay dos pasos, los cuales se debe de corregir los errores de ortografía, la puntuación, la inconscientemente del uso de las mayúsculas y también los errores que tenemos en el tablón. Los errores a corregir son más difíciles de identificar, ya que se necesitan de varias lecturas y también de algunas de otras formas corregirlo. Y bueno, eso sería todo. Gracias.